Seguimos en vivo a través de la señal de DNews. Le agradezco por estar al otro lado de esta pantalla. Nos vamos directamente hasta Chile para ver la situación del conflicto mapuche, la gestión del presidente Boric. Lucía López, quien nos cuenta todos los detalles. Adelante. Hola, nos encontramos en el Palacio de la Moneda, donde esta mañana se entregó el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una comisión formada en junio del 2023 que tenía como mandato desarrollar un catastro, diálogos y otras actividades que permitieran avanzar en propuestas para encauzar un conflicto de larga data en Chile, el conflicto chileno-mapuche. Nos encontramos aquí con el presidente de la comisión, Alfredo Moreno, muchas gracias, exministro además de Sebastián Piñera, porque nosotros estamos saliendo a toda Latinoamérica y es importante contar que esta comisión es una comisión que trabajó de manera transversal, primero porque los componentes de la comisión eran personas que representaban a distintas sensibilidades políticas, pero además era paritaria en términos de género y en términos de participación de mapuches y de no mapuches. Y usted, por ejemplo, si bien fue mandatado a esto bajo el gobierno de Gabriel Boric, fue el ministro de Estado del gobierno de Sebastián Piñera. Quizás eso nos puede dar un marco para contarle a Latinoamérica en qué consistió el trabajo de esta comisión y cuál es la relevancia que tiene a su juicio. Bueno, lo primero, como es la audiencia, explicar que Chile en la zona sur ha tenido un conflicto que en los últimos 30 años se ha vuelto muy violento. Tenemos de hace ya casi 3 años una región completa y más una provincia en estado de emergencia con militares que colaboran, digamos, en las funciones de seguridad. Hemos tenido múltiples atentados, incendiarios, pérdidas de vida, carabineros y civiles que han muerto y por lo tanto el presidente y la totalidad de los partidos políticos decidieron formar una comisión con las características que tú mencionabas, extraordinariamente transversal en ideas políticas, en mapuches, no mapuches, que personas que ven este conflicto desde muy distintos ángulos y nos ha pedido que busquemos una solución no desde el punto de vista de la seguridad, sino de las formas en las cuales podemos mejorar el entendimiento mutuo y las formas en las cuales podemos buscar las formas de reparación, tanto para las comunidades mapuches como para las víctimas que han existido, que son numerosas en los últimos 30 años, y buscar una manera en la cual realmente podamos construir la paz. Y eso es lo que durante 2 años hemos hecho y le hemos entregado entonces al presidente en el día de hoy nuestras propuestas. El presidente es el que tiene que posteriormente decidir qué caminos va a tomar, qué de esas medidas va a implementar. Yo espero que las tome todas, pero él sabrá lo que va a empujar. Nuestra tarea culmina hoy día y el valor que tiene es el valor y la importancia y lo bueno que sean las ideas propuestas. Ese camino que el presidente Gabriel Boric, usted dice, tendrá que ver cómo empuja o si empuja, es un camino que también tienen que abrazar otras instituciones, ¿no es cierto? El Parlamento será mandatado, por ejemplo, a sesionar algunas reformas, algunas leyes. Sería importante contarle también, porque además nos ven muchos en regiones a nosotros y la región de la Araucanía en particular también hoy día empieza a conocer este documento. ¿En qué consisten, por ejemplo? ¿Qué cosas se proponen? Y aquí hay dos materias quizás, o tres, yo me atrevería a mencionar, que quizás son las que más tiempo tienen o de deuda o de discusión. Uno, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, algo que se prometió desde el inicio de la democracia en nuestro país. Segundo, está todo lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas del terrorismo en la región. Tercero, el tema de los catastros de tierra, las deudas pendientes del Estado también con tierras que ha comprometido y que no se han entregado. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se propone o cómo se propone abordar? Bueno, tiene todas las medidas que tú has señalado, un buen resumen. Hay otras, la promoción de la cultura mapuche, por ejemplo, donde se crea un instituto para esto y que esto, por ejemplo, fue algo que recibió la unanimidad de todos los comisionados. En materia de las tierras que tú mencionabas, hay cambios muy radicales. Hoy día el sistema de reparación que Chile tiene está, como hemos entregado los números, básicamente colapsado. Las comunidades se les promete recibir tierra y hoy día las demoras son 25 años desde recibir el documento final de los estudios que se hacen y que determinan si tiene derecho o no. El que le dicen que tiene derecho después queda esperando 25 años pensando que lo iba a recibir en un día. Y los cálculos que tenemos que tal como está y con los números de demandantes que hay y los recursos que se ponen demoraría 100 años, ¿no? Y esto además es un sistema que no tiene límite, es decir, que entran y entran comunidades, no están claros los beneficiarios,
los números de familias en cada comunidad tampoco están limitados. O sea, lo que proponemos es una cosa que ha especificado directamente cuáles son los beneficiarios, cuáles son los límites, qué es lo que recibe, cuáles son las familias, cómo se debe tratar cada caso, cuáles son los plazos y cómo se puede financiar eso, porque básicamente es el uso de los mismos recursos pero en otros plazos. Y luego tenemos el problema del uso de la tierra. La norma actual en Chile, todas las tierras que se le entregan a las comunidades mapuche obligatoriamente tienen que ser recibidas en forma colectiva. Y por colectiva entiendo un sistema, no como una comunidad mapuche, sino que se les obliga a crear una personalidad jurídica que tiene como regla la unanimidad, que nada tiene que ver con el sistema mapuche ni con lo que ellos harían libremente. Y luego de eso además se les impone una restricción que les impide hacer cualquier tipo de contrato sobre sus tierras. Por ejemplo, no pueden, un pedazo que no van a usar un año, no lo pueden arrendar a otra persona para que ponga alguna siembra de algo. No pueden hacer contratos de esos, por supuesto que lo hacen, ¿no? Lo hacen sin contrato y como no tienen contrato les pagan la mitad o un tercio. Bueno, aquí lo que se hace es ampliar la libertad, permitir cualquier tipo de contratos, permitir cualquier tipo de propiedad, ya sea individual o ya sea colectiva, pero con las normas que quieren, ¿no? Si quieren, pues ellos tienen un sistema de lonco, que es como el jefe de la comunidad, pueden usarlo así, pueden usarlo con un directorio, se les permiten las actividades comerciales, hoy día las tienen impedidas. Bueno, pero ¿cómo se vive entonces, no? ¿Cómo se avanza? Son personas que, por supuesto que tienen una cultura y una cosmovisión diferente, pero son personas totalmente integradas a la vida del país, que quieren que sus hijos progresen, que quieren tener un mejor nivel de vida, que quieren darle educación a sus hijos en universidades, a veces ni siquiera en ciudades cercanas, y no hay recursos. Entonces también se cambia el sistema de reparación, permitiendo que las reparaciones puedan ser en otro tipo de bienes, no solamente la tierra que genera tanto conflicto, sino que puede ser tierra, pero también pueden ser habitación, pueden ser infraestructura productiva para los campos, e incluso transcurridos algunos años puede ser, si no tiene algo que le interese en las distintas formas de reparación, simplemente dinero de libre disposición que les permita a ellos libremente utilizarlo como lo estimen conveniente y de esa manera entonces ir separando lo que es la realidad de la comunidad que recibe esta reparación y del legítimo propietario de las tierras que hoy día existen y que hoy día este sistema está causando tanto, digamos, conflicto entre unos y otros por la propiedad de tierras específicas donde con el sistema actual la comunidad no puede recibir la reparación a menos que consiga que un propietario mande una carta diciendo que voluntariamente, entre comillas, quiere, digamos, vender esa propiedad. Y eso, por lo tanto, es algo que limita las comunidades y, por otro lado, significa, digamos, que inmediatamente nacen las presiones, impedir que las personas puedan ingresar a los campos y, bueno, todo lo que conocemos que a veces llega a un enorme grado de violencia. Claro, y en particular en el caso de las víctimas de terrorismo, ¿qué ley se promueve ahí? Bueno, ahí es un cambio radical. Tenemos este conflicto, si bien tiene muchísimos años de antigüedad, más de un siglo, pero en realidad la parte violenta de esto es de hace casi 30 años, desde diciembre del año 97 tuvimos el primer atentado y luego de eso no ha parado. Entonces tenemos numerosas víctimas, personas que han perdido sus seres queridos, que han perdido su casa, que no pueden ingresar a sus campos, que les quitan las cosechas, que, en fin, que pierden sus maquinarias en casos de empresas, un daño enorme que te destruye la vida, que te hace perder seres queridos. Y lo que pasa es que salen en las noticias del día, se presenta a lo mejor una querella, una denuncia en un tribunal y al día siguiente todos se olvidan, la persona queda sola, no sabe cómo enfrentar la vida sin ese ser querido, sin estos bienes que a lo mejor eran vitales para su subsistencia y nadie les ayuda. Entonces lo que estamos proponiendo es un cambio radical en eso, de manera tal de que todas las personas que hayan sido víctimas y las que sean en el futuro van a ser, digamos, van a poder obtener una reparación, van a poder obtener un acompañamiento tanto legal como psicológico, acompañamiento de todo tipo, de manera que no estén solos y que sepan que si bien es imposible volver a la situación antes de la violencia, pero por lo menos que si a uno tiene la mala suerte que le toca
ser objeto de uno de estos atentados, que le puede tocar a cualquiera, ¿no? Porque estos atentados, digamos, para la gente que no lo sabe, no son con nombre y apellido, no son para alguien en particular, es simplemente para amedrentar. Y puede tocarle a cualquiera, puede ser este campo o el de más allá o el de más allá. Entonces, esas personas que no tienen responsabilidad alguna en lo que les pasó, que por lo menos sientan que el resto de Chile está con ellos, que sentimos la responsabilidad de que el Estado no ha sido capaz de dar la seguridad y ojalá que luego logremos hacerlo, ha mejorado la situación, pero todavía queda muchísimo. Así que eso en materia digamos, de víctimas, incluso para hacerlo más rápido lo de las víctimas, se ha adjuntado a la propuesta de la Comisión un proyecto de ley, un borrador de proyecto de ley, de manera que el avance del tema jurídico esté hecho con mucho más rapidez y esto puede ir al Congreso con mucha más facilidad. Esta cosa es algo que se necesita enormemente para evitar, como digo, esta soledad y abandono que sienten las víctimas. Quiero terminar solo con comentarle que este informe se ha entregado hoy día, lamentablemente se anticipó la salida en la prensa producto de una polémica, ¿no es cierto?, las presiones que recibió la senadora Aravena para renunciar a su partido, un partido que había apoyado la creación de esta comisión, pero que llamó a no aprobar el informe. Uno de los comisionados rechazó la propuesta final, pero estuvo aquí presente señalando que apoya mucho de lo que está presente, que hay otras cosas que son perfectibles. Viene del mundo agricultor, se relaciona su duda respecto al tema de las tierras. Hay gente, su sensibilidad política quizás que tiene dudas, no con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, porque eso está bastante como consensuado a nivel político en los últimos años, pero sí con otras materias que pudieran hacer pensar a la opinión pública y en un año electoral que esto se aleja de la sensibilidad de su sector. ¿Qué llamado le hace usted a los liderazgos políticos de su sector que hoy día están criticando el documento o el informe? Bueno, lo primero que quiero decir es que aquí no ha habido ninguna filtración del informe porque lo que salió, como usted va a poderlo comprobar, hay numerosas cosas que no están en el informe, ¿no? ¿Para qué decir la distancia entre las interpretaciones y la realidad? ¿No? Se dijo que esto era octubrista, así que tenía que ver con el primer proceso constitucional y usted aquí no va a encontrar nada sobre participación política, sobre plurinacionalidad, sobre sistemas de reparación o de justicia diferentes o de territorios separados del resto del país. Nada de eso está presente, no lo proponemos, no lo analizamos, no tiene que ver con nuestra propuesta va por un camino totalmente diferente. Y lo que creo que es importante ahora que el documento va a estar disponible, que simplemente la gente lo lea y tiene dos aspectos que creo que hay que leer. Primero, se nos pidió que dijéramos cuál es la situación actual. Yo creo que cualquiera que lo lea se va a dar cuenta que no tenía idea, yo no lo sabía, la CONADI no lo sabía, el Estado no lo sabía, los mapuches no lo sabían, el grado de colapso que tiene el sistema. Los tiempos de espera, no digo los tiempos de espera actuales que son larguísimos, los tiempos de espera cómo van a crecer hacia adelante, los compromisos en términos económicos que ya hemos tomado pero que no aparecen en ninguna parte, pero ya están tomados, la gente se asombra de los números que escucha, ¿no?, de los miles de millones de dólares, pero es que los miles de millones de dólares ya están comprometidos con la ley actual. Nosotros lo único que hemos dicho es pongamos un límite a esto, digamos, este es el problema. Cómo lo limitamos y cómo los usamos mejor los recursos. Entonces, como digo, primero entender la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué significaría mantener la situación actual sin hacer nada? Y luego juzgar si las soluciones propuestas le parece o no que son la solución para los distintos problemas planteados. Nosotros proponemos poner un límite, proponemos que para las personas que ya están dentro del sistema acelerar las entregas y reparaciones, diversificar esto porque hoy día es obligatorio la tierra, lo cual produce un problema enorme de conflicto con el resto y que además un problema para las comunidades que no tienen libertad, ampliar las opciones de lo que pueden hacer con su tierra de manera tal que puedan tener progreso, considerar a las víctimas de manera tal de que realmente sean reparadas como corresponde, en fin. Estos son los puntos que están en esto y creo que en general lo que yo he visto, que las personas que conocen el informe o que se les explica están todos de acuerdo.
Perfecto. Muchas gracias, Alfredo Moreno Char. Muchas gracias por su tiempo. Además, sabemos que se tenía que ir, así que le agradecemos. El presidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, todo esto enmarcado en el conflicto chileno-mapuche, que lleva larga data, ¿no es cierto? No solamente desde los títulos de la Merced, que en la época de la colonia se le entregaron a las comunidades mapuches y que luego le fueron despojadas, sino que ya lo más reciente y lo más dramático también ha sido estos años, ¿no es cierto? Estas 3 décadas de acciones terroristas en la zona de la Araucanía y que han dificultado la vida tanto de mapuches como de no mapuches. Así es que, bueno, veremos qué dice el mundo político precisamente de este informe, porque en las manos de esas instituciones del Estado, como dijeron aquí en la Comisión, está ahora la posibilidad de seguir avanzando y encauzar de otra manera precisamente este conflicto de larga data.